Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con una ceremonia cultural en donde predominó la alegría, los rostros y artes infantiles, Plan Internacional Honduras celebró este miércoles el 40 aniversario de presencia en beneficio de la infancia del país. El evento se hizo al abrigo del histórico Teatro Manuel Bonilla de la capital, con la puesta en escena de una obra artística que prepararon niñas y niños del departamento del Empira. Además participó la periodista internacional Glenda Umaña, embajadora de buena voluntad de Plan Internacional Honduras. Desde el 2014 a la fecha, Plan Internacional Honduras acompaña a la infancia y a la que ha dado más de 12 bibliotecas escolares erigidas hasta lograr la meta de 20 bibliotecas comunitarias, incluyendo 2 bibliotecas públicas construidas en la ciudad de Gracias y el municipio de Lepaera, departamento del Empira. La iniciativa podría favorecer a más de 6,000 escolares de 20 comunidades de la región occidental del país, en donde existen casos de infantes que han llegado a leer hasta 180 libros. Las bibliotecas comunitarias son instalaciones totalmente acondicionadas, de calidad, dotadas de obras literarias de diferentes géneros como el cuento, la novela, la poesía, textos educativos, entre otros. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha sumado a este programa en el componente de cine infantil comunitario contado desde las niñas y los niños. A esta fecha se han realizado 6 cortometrajes con guiones escritos por escolares, filmaciones y producción, los cuales van desde dirección de cámaras, luces, sonido, hasta llegar al responsable del maquillaje. Además de ser un proyecto que usa el arte y expresiones culturales como sistemas de comunicación, ayuda a mejorar las competencias académicas de los niños, rescata la cultura nacional, valoriza la tradición, la leyenda, la música para verlas desde otra perspectiva. Con casi medio siglo de presencia, Plan Internacional Honduras fomenta la protección de la niñez contra el maltrato, reduce índices de violencia y restituye sus derechos. Con esta metodología, el arte y la cultura utilizan la pedagogía como fomento del ahorro de recursos y desarrollo de una cultura de paz, destacaron autoridades del Plan Internacional Honduras. Esta institución tiene presencia en gran parte de los 18 departamentos del país, como Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz y Choluteca. La ONG trabaja en equipo y desarrolla nuevas metodologías provistas mediante convenios de cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otras, para que el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños llegue muy lejos. Desde 1977, Plan Internacional Honduras se ubica como entidad líder en promover los derechos y la igualdad de las niñas e infancia en general. También se le cataloga como organización innovadora en impulsar la igualdad a través del movimiento mundial por ser niña, para que las niñas alrededor del mundo aprendan, lideren, decidan, prosperen y generen cambios significativos en las sociedades. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Amanda Mena. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Queremos saludar a los compatriotas y a todas las personas que nos ven a través de Centroamérica TV allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a todos ellos que diariamente nos envían sus reportes, tanto de nuestros noticieros, de nuestras transmisiones deportivas, como de este programa y toda la programación del canal. También recuerden, si usted en algún momento va a salir de su casa, puede seguir escuchando el programa sintonizando Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, todo el corredor central del país. También 93.5 en la Sultana del Sur, en Choluteca, y en el litoral atlántico del país nos pueden escuchar en la 105.5 en Ciudad Puerto de Tela y en la Ciudad Puerto de la Ceiba, y en San Pedro Sula, la capital industrial del país, en la 90.9. Pueden seguirnos a través de Radio Visión Honduras. Hoy tenemos un interesante programa. Vamos a hablar hoy de lo que es el Plan Internacional Honduras. Están cumpliendo 40 años de haberse inaugurado el Plan Internacional Honduras aquí en el país, que sirve para la protección de los niños. Ustedes han visto el reporte que ha hecho Samantha y Amanda hablando de este tema. Mis invitados a continuación se los presento.
Está conmigo Belinda Portillo, la licenciada directora del Plan Internacional Honduras. Bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl, por la invitación. Es un gusto que esté aquí. Por cierto, es la primera hondureña, ¿verdad?, que está al frente de acá en el país. Así es, fui la primera hondureña que me convertí en directora de Plan International en Paraguay, fuera del país, y luego tengo el enorme honor de ser la directora aquí en mi propio país. Bien, bienvenida. Gracias. Con nosotros está una figura que muchos de ustedes la han visto a través de la pantalla de televisión, a través de los noticieros de CNN. Ella un orgullo centroamericano, sin ninguna duda, especialmente para nosotros los periodistas, que nos alegramos cuando alguien cercano a nosotros, como son los hermanos de Costa Rica o de otros países, destacan en la prensa internacional. Está la famosa presentadora de CNN, Glenda Umaña. Ella nació en San José, Costa Rica, y esta mañana está con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos y felicitaciones. Un abrazo y siempre muy agradecida con todo el cariño de los catrachos. Bien, bienvenida, Glenda, a Honduras. Gracias. ¿Cuántas veces ha venido a Honduras? Esta es la tercera vez, fíjate, sí, ya son 3 veces y bueno, esta vez nos trae en medio siempre de las noticias que a veces nos toca dar a los periodistas que no son buenas noticias. En este caso somos portadores de una muy buena noticia, sí, y por eso estamos acá. Ella es embajadora de buena voluntad del Plan Internacional Honduras y un conocido también de todos los hondureños, don Manuel Capeguín, es asesor del DINAF. Bienvenido, don Manuel. Gracias, Raúl. Buen día. Me alegra verlo. Gracias, igual. Bien, si me explica y a la población, bien sea Belinda Portillo, ¿cuáles son los propósitos del Plan Internacional Honduras en el país y qué significa la celebración de estos 40 años? Bueno, el propósito de Plan International, no solo aquí en el país, sino alrededor del mundo, en los 70 países en los cuales tenemos presencia, es trabajar por un mundo justo donde se promuevan los derechos del niño y la igualdad de las niñas. Esto lo estamos haciendo en todos los países de Plan International y cumplir años, bueno, significa celebrar, cumplir años significa recordar y hacer ese recorrido de todo lo que Plan International ha hecho en Honduras durante 40 años. Obviamente la problemática de la niñez de hace 40 años era completamente diferente a lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo diferentes problemas. Una niñez que... Antes de Loe, ¿cómo inició el Plan Internacional Honduras? Plan, hace 40 años, Plan inicia en España durante la Guerra Civil Española en 1937, luego sigue trabajando en Europa porque nace para atender a las víctimas de la Guerra Civil Española, luego viene la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, Europa se recupera y Plan vuelve los ojos a los países del tercer mundo. En América, inicia operaciones hace más de 60 años, empieza en Ecuador y en Colombia, y luego en 1977 inicia operaciones en Centroamérica. Y fuimos, Plan para ingresar a un país lo hace de acuerdo al análisis de la situación de pobreza, con los indicadores nacionales que tienen los países, y por esa razón nos establecimos acá, se estableció en ese momento en San Pedro Sula, en Copán y en Tegucigalpa. Esa era el área de acción. 40 años después estamos con una cobertura de 8 departamentos, 81 municipios, más de 600 comunidades estamos atendiendo y en estos 40 años hemos atendido y beneficiado a 1 millón de personas, a más de 260,000 niños y a más de 254,000 niñas. ¿El principal objetivo? Nuestro principal objetivo es precisamente ese, es que se cumplan los derechos de los niños y las niñas, de que en el país todos los niños y las niñas, al tener sus derechos cumplidos, puedan desarrollar su pleno potencial, porque la niñez es el presente, no es el futuro. Todo lo que hoy se haga en la niñez es lo que va a resultar mañana. Si hoy queremos mañana una sociedad desarrollada, una sociedad libre de violencia, es el momento de apoyar a la niñez. Anoche algunos colegas me decían preguntarles, ¿es una organización política, religiosa, de beneficencia? ¿Qué es Plan Internacional? No. Plan Internacional nosotros no tenemos, bueno,
para decirlo de otra manera positiva, somos tolerantes a todas las religiones, somos tolerantes también a todas las corrientes políticas. Nuestro mandato institucional es trabajar en los países donde nosotros nos encontramos con los estados. Y el Estado es el garante de derecho, independientemente de quién sea en ese momento la persona que está dirigiendo el destino del país. Es trabajar para lograr que se cumplan, para lograr que existan leyes, que existan programas, acciones a largo plazo para mejorar la vida de los niños y de las niñas. Sí. Glenda Umaña es embajadora de buena voluntad de Plan Internacional. Glenda, ¿cuándo ingresó a Plan Internacional? ¿Cuándo se le ha llamado para ser embajadora? Y de acuerdo a su experiencia periodística, lo que ha visto en Latinoamérica y en el mundo, ¿qué piensa de esto? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente estoy muy honrada de estar acá en esta celebración tan importante. Y mi primer contacto con Plan International fue en Panamá, cuando se me invitó hace unos 4 años a dar un discurso en el marco de una entrega de premios de fotografía. Hay una campaña también dentro del Plan que se llama Por Ser Niña, ¿verdad? Para fomentar la autoestima en las niñas, la educación. Entonces ahí fue donde empecé a conocer y me llamó mucho la atención lo que decía Belinda también, que no es una organización para nada identificada con la política, sino que es totalmente independiente, pero acompañada, por supuesto, con el apoyo de los gobiernos, con el apoyo de la empresa privada y, por supuesto, de la población. Esa fue una primera vez. Luego, en la Cumbre Económica Mundial en Perú, hace aproximadamente 1 año y medio, me pidieron desplazarme a Perú para moderar un foro relacionado con la niñez organizado por Plan en ese marco. Entonces también fue sumamente interesante, nos pudimos además desplazar a distintas zonas, tal como se hace acá en Honduras, que en todos los departamentos hay sedes, en bastantes zonas del país, pero en diferentes áreas hay sedes donde se tiene ese apoyo para la niñez de parte de Plan. Y bueno, hace unos meses se me invitó, especialmente ahora que se están cumpliendo 40 años, que uno dice, bueno, 4 décadas de trabajo. Fue impresionante anoche escuchar algunos, porque hay bastantes, de los testimonios de personas que, bueno, fueron niños de Plan y ahora son adultos, ¿verdad? Y su futuro fue diferente. Ellos tuvieron un futuro diferente, cómo Plan los buscó y los testimonios que ellos han contado, como una persona, por ejemplo, su sueño era ser maestra cuando niña y lo logró, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, son situaciones que uno dice, ¿cómo no apoyar esto? Estamos muy, muy satisfechos también y quizá en algún momento se puede transmitir, pero una niña muy especial que refleja el sentimiento también y el desarrollo que ha permitido Plan, como decíamos, especialmente es para niños y niñas, pero también énfasis en esta campaña Por Ser Niña, una niña Wendy, que ella misma preparó su discurso y que ella pues emitió unas palabras realmente que a uno le ponen la piel de gallina, como decimos, ¿verdad? De ver. ¿Dónde fue eso y de dónde es Wendy? Ajá, Wendy fue anoche en el Teatro Manuel Bonilla, ¿verdad? Fue la ceremonia más importante, la celebración más importante. Wendy, ¿de qué zona Wendy es una niña patrocinada por Plan. Me había preguntado anteriormente si éramos una organización de caridad. No, Plan es una organización de patrocinio donde personas como usted o como yo en el exterior dan dinero para apoyar a niños y niñas que viven en los países no desarrollados. Wendy es una niña patrocinada de Intibucá, tiene 16 años, se llama Wendy Noches, ha trabajado mucho en todo lo que esté en participación, se está graduando. El año pasado en el foro Por Ser Niña, Unitec, el rector de Unitec le ofreció una beca para que continuara sus estudios. Creo que todo este proceso que nosotros estamos trabajando lo hacemos de la mano de la sociedad, del sector privado y obviamente del garante de derechos. Se me viene a la mente en este momento cuando miraba a Glenda en los noticieros de Univisión, de CNN. Sí, perdón, de CNN, pasaban un anuncio de Plan Internacional.
Sí. Es un anuncio que me imagino pasa en toda Latinoamérica. Y el presidente de la compañía, César Rosenthal, me dijo que con gusto, cuando ustedes quieran, está dispuesto a apoyarlo tanto acá. Wow, qué buena, Bueno, qué buena muchísimas noticia. gracias, realmente. Tanto acá como en la empresa de cable más grande del país, como es Cable Color, que con gusto está dispuesto a apoyarlos. Bueno, qué maravilla, me encanta Fantástico. que estemos aquí, que nos digas eso, ¿verdad? Cómo la empresa privada, y eso lo conversábamos anoche, ese apoyo de la empresa privada, porque realmente me llama la atención cuando Belinda me explicaba que realmente qué necesita cada niño para poder estudiar, para tener una oportunidad diferente. Se ha logrado tener un presupuesto que en realidad es bajo, de solo 3.000 lempiras, $150 por todo el año. Menos de $150. Menos de es 150 3.000 por lempiras. todo el año para que puedan estudiar y tener un futuro diferente. Entonces, este apoyo de la empresa privada, de personas también que están con nosotros en este momento y que dicen, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque siempre a todos nos angustia en nuestra región la situación de los niños en desventaja, y esta es una oportunidad y es un proyecto que ha funcionado durante 4 décadas. Sí, está con nosotros don Manuel Capellín, que fue director por mucho tiempo de Casa Alianza, que es para proteger admiro mucho Casa Alianza. a niños, y ahora es asesor del DINAF. Don Manuel, usted que ha vivido tantos años en el país y que conoce muy de cerca la realidad de la niñez, ¿cuál es la situación de la niñez en Honduras? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir con ustedes. En primer lugar, lo que quería es felicitar a título personal, pero también a título oficial, diríamos, de parte de las autoridades de Honduras que trabajan con la infancia a plan internacional. Cuando estabas preguntando a Belinda sobre el asunto de la religiosidad, politicidad o como se quiera llamar, yo estoy recordando que en estos 40 años ha habido cantidad de gobiernos diferentes, ha habido cantidad también de impulsos religiosos en este país diferentes, y Plan siempre ha mantenido su trayectoria, que es buscar proteger a los niños y a las niñas al margen de cualquier otra cuestión, ¿no? Para mí eso me parece que es muy positivo y es un lujo realmente para Honduras, para los niños de Honduras, tener una organización así. Yo los conozco desde hace 40 años casi, cuando llegué al país recién estaban fundando. Quiero decir que yo ya soy hondureño también, entonces me siento muy orgulloso además como ciudadano de este país de tenerlos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen o cómo vemos nosotros la situación? Honduras tiene, viviendo aquí en el continente, diríamos, en Centroamérica, en el territorio nacional, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Hay 1 millón y pico fuera en Estados Unidos, Europa. De los 8 millones que vivimos acá, 4 millones tienen menos de 18 años. Y también aproximadamente 75% de la población de Honduras tiene menos de 30 años. Bueno, quiero entonces señalar esto porque la influencia o el trabajo o lo que sea de Plan Internacional en todos estos años de alguna manera ha estado atacando, apoyando toda esta problemática de esta población. De estos 4 millones, aproximadamente el 60-70% viven en condiciones complicadas, ¿verdad? El país está pasando una situación complicada desde el punto de vista económico. No somos todavía un país, digamos, que acabó de despegar, aunque todos los esfuerzos que se pueden estar haciendo pueden ir en una línea positiva, pero todavía queda mucho por hacer. A veces yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno, medio vacío, prefiero decir que el vaso está medio lleno. Pero sí, no cabe duda que hay cantidad de problemas con la infancia, niños migrando hacia el norte, trabajamos migrando solos. Sí, migrando solos. Y cuando un niño, por ejemplo, ayer en la presentación que estábamos viendo con Plan Internacional, que también está trabajando, por ejemplo, apoyando estos programas, o sea, ¿cómo es posible que un niño de 8, 10, 12 años camine solito? Si yo cuando tenía a mis niños pequeños no los dejaba ni siquiera cruzar la calle para ir a... O sea, un niño chiquito que camina y que va y que llega
pasa una frontera, pasa Guatemala, pasa México, asaltado, violado, víctima de trata, víctima de cualquier cantidad de situaciones. Eso es una tragedia realmente para el país. Niños, por ejemplo, víctimas de la violencia, seguimos teniendo niños víctimas, como todo el país también, aunque, como digo, el vaso está medio lleno, estamos viendo que sí hay reducción dramática, digo yo, positiva de la violencia, pero seguimos teniendo con que un niño solo sea, pero niños también, por ejemplo, víctimas de la violencia en el entorno familiar. Ha aumentado, por ejemplo, el bullying en las escuelas, o por lo menos se ha comenzado a documentar, porque creo que de repente siempre existía, ¿no? Pero el bullying es una tragedia, pero el bullying ya incluso al interior de la casa. Seguimos teniendo, por ejemplo, en el tema del abuso sexual, el 90% de los niños y niñas abusadas son en su propia casa. 5% son por los vecinos, los amigos, y el otro 5% son gente extraña. El enemigo entonces de los niños empieza a estar o está en la propia casa. Bueno, pues eso es otra cuestión que estamos trabajando con Plan Internacional. El tema, por ejemplo, ahorita hay toda una discusión en el país de la cuestión de la edad punible. O sea, a mí me parece, bueno, primero yo creo que es válido y a mí me parece que es algo positivo que de una vez por todas, y en esto yo estoy de acuerdo con el presidente de la República que pone esto sobre el tapete y dice, bueno, discutamos esto de una vez, traigamos todos los expertos, todas las voces que puedan decir algo para tomar realmente un camino adecuado. O sea que primero es válido discutirlo porque como tú muy bien conoces y conocemos, todos los años surge que los niños, bueno, yo quiero poner por lo menos la posición, esta es una posición personal, pero también compartida con muchas autoridades y con muchos colegas. En este momento en el sistema judicial juvenil en Honduras hay aproximadamente 500 niñas y niños que están en los centros de detención de menores, 500. Que tenemos grandes problemas para el caso. Sí, bueno, eso es un tema también, pero esta cifra, y luego hay unos 1000 que pasan por el sistema, que de repente estamos hablando de que medidas no privativas, es decir, bueno, se llevó no sé qué y entonces se necesita una medida que pueda hacerla dentro de su comunidad, bueno, pero en total, por poner el número redondo, son 1.500 niños los que están en el sistema, versus 4 millones de niños, como los tuyos, como los míos, como los de todos nosotros. Decir o provocar un pánico diciendo que es que la criminalidad del país son los niños o son los, digo, me parece que no está bien dimensionado el asunto, pero creo también que es válido angustiarse y decir, bueno, hay un niño que cometió una cosa horrorosa, que mató a su mamá, pero miren, hay otros datos también ahí. De acuerdo a estudios, que yo creo que además son serios, de UNICEF, por ejemplo, UNICEF, en una investigación que hicieron hace relativamente poco tiempo, de 100 delitos que se cometen en el país, de 100, solamente en 5 hay participación de niños, o sea, de menores de 18 años. De 100, 5. Y de esos 5, solamente hay 2 donde únicamente el niño está ahí haciendo algo indebido, porque de los otros 3 hay un adulto que está detrás. Entonces, cuando un niño va por la calle y te extorsiona, o cuando un niño dispara y mata, cuando un niño entra, no es que se le ocurrió cuando se levantó en la mañana, sino que es que hay un adulto que le está diciendo, mira, haz esto, haz lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, bueno, este es un tema también compartido desde el gobierno, desde las autoridades, por ejemplo, con socios tan importantes como Plan. Nosotros pensamos que hay que trabajar, y eso es algo que Plan, a mí en lo personal, me parece que está haciendo muy, muy bien para el país. Hay que enfocarse más, no en el síntoma del problema. Los síntomas son estos niños que brincan, que salen, que roban, que esto, que el otro, pero que son mínimos, ¿verdad? Versus un universo mucho más grande. Belinda, sí, solo, ¿qué piensa usted de lo que él está manifestando en la situación del país?
Y esto es importante para que Glenda también conozca de lo que pasa en Honduras, porque a lo largo de mi carrera en el periodismo, hay dos cosas que me impresionaron en cuanto a la niñez. Una vez en Ghana, en África, me acuerdo que caminábamos y salían más de 100 niños, no mayores entre 5 y 8 años, 100 niños a venderle una bolsa de agua a uno. 100 niños en la calle. Y otra vez que fui a la Asunción de Lugo, en Asunción, precisamente en Paraguay, aquí hay niños en las esquinas, en las calles, tratando de limpiar los vidrios, tratando de vender algo. Pero esa vez me impresionó en Paraguay, habían entre 40 y 50 niños en cada esquina, y ese día era el día de la toma de posesión. Y eso, esas son las dos cosas que he visto que me han impresionado. Y duele. Sí, dije yo, pues, de verdad no estamos tan mal en Honduras, pensé en ese momento. Lo de África es bastante fuerte y lo de Paraguay también me sorprendió. Plan internacional, con todo lo que ha dicho don Manuel, ¿cómo ve la situación del país? Bueno, realmente la situación de la niñez, estoy completamente en línea con lo que estaba hablando Manuel. Realmente también hace un año atrás Plan International hizo un estudio junto con el Instituto Interamericano de Derechos del Niño. Ese estudio se llama Niñez, Violencia y Crimen Organizado, donde las cifras se refuerzan y se validan, esas cifras del estudio de UNICEF, donde realmente se ve que los niños, es cierto, adolescentes son victimarios, pero a su vez son víctimas porque se ven forzados a ingresar a actividades delictivas, ingresados porque reclutados, ¿no? Exactamente, son expulsados de su círculo de protección, que es la familia. Y cuando la familia falla, la única opción que tiene el niño o esa niña, pues es la calle. Y en la calle se encuentran una serie de situaciones. Ahí pierden la niñez. Ahí pierden la niñez. Y lo que usted vio en Paraguay, yo viví en Paraguay, yo viví casi 9 años. Sí, fue exacto. Y ahí en Paraguay también es otro tipo de situación. En Paraguay hay un gran número de niños en situación de calle. Y eso también hace esa problemática que usted miraba, los niños en los semáforos, cosa que aquí en el país ha disminuido si nosotros nos volvemos nuestro rostro atrás, allá por los inicios del 2000, después del MISH, en el 99, donde había una gran cantidad de niños y niñas en situación de mendicidad en las calles. Ha mejorado, pero como Manuel decía, hay mucho camino todavía por recorrer, porque los problemas de la niñez cada día se van haciendo mucho más complejos. Sí, Glenda, usted que por tantos años ha estado en CNN, que bueno, comenzó su carrera muy joven en Costa Rica, sus experiencias tanto como periodista como ahora embajadora de Buena Voluntad. Sí, bueno, yo quiero señalar respecto a los comentarios, me parece muy importante enfatizar en la necesidad de la prevención, ¿verdad? Que creo que a eso ibas, ¿no? A eso ibas. Exacto, no, la necesidad es lo más importante, porque ¿qué hacemos? No tanto destinar tantos recursos para el castigo, que también es entendible para la persona que es agredida o que ha sufrido una pérdida víctima de un niño o de un joven que los ha atacado. Uno también entiende eso. Pero tú dabas cifras importantísimas, que reflejan que no es ese el problema. ¿Cómo se llega a esa acción? Me parece maravilloso lo que se está haciendo, ampliando acá centros recreativos, por ejemplo, para los niños, porque eso definitivamente lo vemos en ejemplos. Ahora estamos apoyando por una película de un gran futbolista del Real Madrid, que es Keylor Navas, el costarricense. Por ejemplo, la historia de él, como personas que vienen de barrios muy pobres, de fuera de la capital, pero han tenido esas oportunidades de resaltar en un deporte. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero esto no llega a todas las comunidades, lamentablemente. Y algo que preocupa mucho y que es ampliamente conocido
internacionalmente, de lo cual pues nos ha tocado reportar bastante de lo que ocurre mucho en Centroamérica, en nuestra región, es ese reclutamiento a los niños que son simplemente indefensos por parte del crimen organizado. Entonces, tener también más herramientas para alertar y qué hacer, ¿verdad? Estaba leyendo ayer, y ustedes lo reportan a diario, como familias enteras simplemente huyen para no perder a sus niños, ¿verdad? Y otros, como describías vos, mandan a sus niñitos. Hemos tenido testimonios que dicen: prefiero que mi hijo muera en el intento, mi niñito, a que muera acá. Entonces, yo creo que definitivamente, si bien pues hay un avance significativo, y me encanta también, en una ocasión nos tocó hacer una tesis de la niñez, y parte de los problemas a veces es la duplicidad de labores, pero en este caso me encanta que haya acuerdos entre diferentes organizaciones y apoyo mutuo de organizaciones que se enfocan a la niñez. Glenda, vas a tener que retirarte, Sí, ¿verdad? qué pena, me muero de la pena. Yo estoy súper agradecida con la invitación. En este momento vamos a dar un taller a periodistas, pero muchísimas gracias, sobre todo por traer al tapete este tema, y bueno, encantada también con haber participado, muy honrada de estos 40 años de Plan International Honduras. Tu mensaje a los hondureños para Bueno, el apoyo a Plan. Bueno, mi mensaje sería que realmente ustedes, a pesar del dolor, porque estábamos escuchando de la muerte de otro comunicador el día de hoy, y a mí personalmente pues me afecta bastante la falta de protección acá en nuestro país, especialmente a los periodistas. También hemos visto abogados que están luchando por la justicia, pero seamos optimistas. Yo creo que lo más importante es la esencia del hondureño, la esencia del catracho, que me encanta las veces que he podido estar acá o que estar afuera con hondureños que son personas sumamente valiosas. Y pues lo más importante es estas oportunidades como la de Plan International Honduras, de ser solidarios con un proyecto que ha funcionado, y de pensar en el futuro de Honduras, porque el futuro de Honduras son los niños. Y muchísimas gracias siempre por el cariño. Gracias, Glenda, embajadora de la Gracias. voluntad del Plan Internacional. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos en esta celebración de los 40 años de Plan Internacional. Bien, continuamos en la entrevista. Don Manuel Capellín, Glenda Umaña destacaba y los datos que usted estaba dando, y por eso dije yo la experiencia que ambos tienen en esta situación. Les platicaba a ellos de que como, según lo que he leído y lo que he visto, esto de los niños, de involucrar a los niños en el narcotráfico, niños pequeños, comenzó en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar, y ahora eso desgraciadamente se ha diversificado en Latinoamérica, y Honduras no es la excepción. En los barrios ya se habla de niños bandera. Cuando hemos hablado con las máximas autoridades policiales del país, con gente de inteligencia, nos cuentan cómo ya en los barrios y colonias de Honduras se utilizan a los niños para estas actividades ilícitas. Manuel. Bueno, yo más quisiera, tal vez Benita va a poder enfocarse más a este tema porque tiene experiencias bien puntuales. Yo creo que otra vez seguimos tal vez enfocándonos más al síntoma que al problema. Y yo quería cerrar, si no ves inconveniente, la parte que estábamos hablando del tema de la prevención. Que yo creo que ahí es donde de repente estamos tal vez fallando o hemos fallado. Porque mira, yo llegué, por ejemplo, al país en el 80, justamente en el 80 para las elecciones a la primera constituyente, cuando ganó Suazo. Y bueno, había una emoción muy grande, había unas ilusiones muy grandes, el país estábamos entusiasmados con la llegada de la democracia, etc. No sé en qué momento, en estos últimos 30 y pico, 40 años, hubo algo que se rompió y que empezó a provocar una degeneración, diríamos, en el sentido del tejido social, empezaron, por ejemplo, a venir migraciones enormes a las ciudades importantes. Me recuerdo una plática con un alcalde de aquí de la capital hace 8 o 9 años, creo que era con Ricardo. Y decía él, me comentaba él, que ellos habían calculado que había 40.000 migrantes anualmente que llegaban aquí
en algún enfoque, algún estudio también al que tuve acceso, se hablaba hace 8 o 10 años siempre de unas 600 colonias marginales, ¿verdad? Y cuando hablo de una colonia marginal no estoy hablando estoy hablando realmente casi de como las que están en Río, ¿no? Que son tan una favela. Como la favela. Pero incluso peor. O sea, las condiciones entonces han sido muy... Y todo eso no es producto de un año o de un gobierno. Esto ha sido un proceso. Revertir eso, pues entonces tiene un tiempo enorme. Es darle la vuelta a un calcetín que de repente estuvo durante... Y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, a lo largo... Ahora, por ejemplo, estamos teniendo ya niños, hijos de aquellos que llegaron aquí, niños también, o sea, que de repente tienen a lo mejor en este momento, qué sé yo, 30, 40 años, papás y mamás, que no pudieron levantarse, que vivieron en condiciones muy precarias, etcétera, y sus hijos entonces están como reflejando lo que realmente mamaron, ¿no? Estos son polvos de aquellos lodos. Entonces, a mí me parece que cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que discutamos, incluso a nivel de políticas de Estado, porque no puede ser una política del gobierno, o sea, el gobierno, y esto me consta, y yo, en mi parte personal, estoy implicado en esto porque creo en esto, o sea, estamos en este momento diseñando, juntamente, por ejemplo, con un socio como Plan Internacional, lo que es un sistema de protección a la infancia. Aquí no hay un sistema, lo que hay son grupos, son esfuerzos individuales de entes del gobierno, de instituciones, etcétera. Lo que se está provocando ahorita es como un nuevo paradigma de parte del gobierno de diseñar, de crear un sistema de protección. Eso implica que de repente todas las áreas de gobierno, las municipalidades, el país, al final es el Estado, es Honduras. Bueno, mientras eso no se construya, estaremos respondiendo a la inmediatez. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que está desarrollando en el tema de la prevención, pues tú estabas comentando, por ejemplo, esto de pequeños estadios, parques, apoyos de repente en la escuela, qué sé yo. Hay que definir también muy bien qué es prevención, qué enfoques hay que dar a esa prevención, y por ahí tenemos que empezar a caminar. Yo creo que por ahí estamos caminando, pero claro, pensar que de la noche a la mañana la violencia en el país va a desaparecer cuando llevamos 40 años en esa... o sea, eso es mentira. O sea, no es ningún presidente, ni el anterior, ni el actual, ni el que pueda venir, que va a cambiar esto si no hay realmente un convencimiento de que tenemos que hacer todo el esfuerzo para darle la vuelta a este modelo de protección que no existe y crear uno realmente adecuado. Y un gran plan. Pero mira, yo me recuerdo que teníamos en el pasado, yo lo conocí y en tu época reuniones para hacer un plan de nación. Hemos hecho planes de nación aquí para tirar para arriba. Lo sé, me consta. Ok, entonces, esos planes de nación, bueno, pues está bien. Yo siempre los valoro como un esfuerzo grande, como un intento para decir, a ver cómo podemos, pero nunca arrancó esto. Entonces yo creo que esto es un proceso complicado. Yo creo que es un proceso que tenemos que ver cómo lo construimos, pero no hay que dejar de hacerlo. O sea, lo peor es no hacer nada. Yo creo que hay que intentar. A mí me parece que estamos intentándolo, pero queda mucho camino por hacer. Pero sigo insistiendo otra vez, si quiero ver el vaso vacío, pues siempre lo voy a ver vacío. O sea, esto no puede ser. Seguimos teniendo una violencia muy grande, pero también seguimos demostrando con cifras que algo está cambiando, que vamos mejorando. Pero bueno, no es, o sea, simplemente con que haya un niño, o con que no haya ningún periodista, o con que no haya ningún abogado, con que no haya ningún ciudadano común que no sea violentado, etcétera, pues ya sería, ese es el ideal. Pero bueno, la realidad es que seguimos teniendo problemas, ¿no? Entonces, traigo esta colación porque de repente el tema de los niños banderas, miren, cuando hay un niño pidiendo en las calles, yo siempre digo, no es que el niño esté, o sea, ¿cómo puedo yo, vamos a poner autoridad, decir a este niño no puede estar aquí y llevármelo a un lugar? El problema no es el niño, el problema es el adulto que está ahí detrás, aquí mismo, aquí en los semáforos cerca del canal,
Ahí hay niños, pero ahí detrás hay toda la mamá, hay mamás que alquilan niños a otras mamás, hay mamás que pellizcan al niño para que llore cuando estás pasando para que le den, y ese niño creció, lo parieron prácticamente en la calle, va a seguir ahí, y dentro de 5, 10, 15, 20 años, pues va a ser otra vez, va a replicar. Es como la persona que fue violada y que fue abusada, se convierte dramáticamente en otro abusador. O sea, esto... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, no sé, yo a veces me desespero porque yo digo, hacemos esto y no funciona, hacemos lo otro y no funciona. Entonces, lo que creo que hay que cambiar es un poco el sistema, el modelo económico también del país. O sea, tenemos que apostar mucho más, pues eso, los puestos de trabajo. Es decir, cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que dice, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Qué bien que tú dices, tengo el canal, vengo acá, yo voy a hacer mi trabajo, Belinda. Pero ¿qué cantidad de gente se levanta hoy en la mañana y dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago hoy? No tengo ni siquiera capacidad para... Entonces, esa apuesta por la creación de puestos de trabajo, que ojalá que se consiga, ojalá que haya 100.000, 200.000 que cada año puedan incorporarse al mercado laboral. Entonces, todo tiene que ver con un modelo económico, político, etcétera, que creo que es complicado. Pero eso repercute realmente en la vida de los niños, porque la mitad de la población son niños. No hay que olvidar esto. Sí. Belinda, como directora del Plan Internacional en el país, hablábamos sobre la prevención que habla Manuel y lo que hablamos con ustedes, lo que me puso de ejemplo cuando platicábamos de cómo se le acercan a los niños, porque como bien decía usted misma, cuando los padres salen a trabajar y ellos tienen que quedar solos. Claro, Raúl, mire, realmente la prevención es una palabra muy etérea y muchas veces no entendemos qué es prevención y se viene hablando, pero para términos concretos, para los televidentes que nos están viendo y también los que nos están escuchando, o sea, prevención implica invertir en la niñez, implica trabajar con la familia, implica trabajar en ese tejido social, en que ese niño o niña tenga educación, tenga salud, crezca con oportunidades, tenga recreación, pero a la par trabajar en acciones también para que la familia genere ingreso para evitar trabajo infantil, para evitar lo que está diciendo Manuel, la mendicidad, para evitar también que también esa familia tenga conocimientos y tenga valores. Una educación basada en valores para que esta familia no se convierta en un círculo que expulsa a los niños y sí haga su función de núcleo fundamental de la sociedad, que eso es en lo cual nosotros creo que como sociedad estamos fallando. Mire, debido a la problemática, y era lo que le estaba diciendo, económica, la falta de oportunidades, cuando los padres salen, muchos de estos niños quedan encerrados en la casa porque no van a la escuela. Y la forma de operar, porque es algo que nosotros hemos visto, y no solo aquí, sino que en El Salvador y en Guatemala, es que estos agentes del crimen organizado que están involucrados en actividades ilícitas llegan casa por casa y preguntan, ¿ya comiste? ¿Qué te faltó? Entonces empiezan desde pequeñitos a crear esa relación de fidelidad, se puede decir. Luego existen estructuras a nivel de la comunidad que son manejadas por ellos como pequeños centros sociales donde llegan los niños y las niñas y ahí le dan tenis, la mochila escolar y luego después de esto, cuando ya ha habido esa fidelidad, entonces empieza el cobro, lo que tienen que hacer para retribuir todos estos beneficios. Entonces yo creo que de alguna forma también deberíamos de aprender del manejo de esa estructura. Y esto lo que nos dice es que nosotros podemos trabajar en el núcleo de la familia, nosotros podemos generar oportunidades en la comunidad, porque la realidad es que el crimen organizado es una fuerza económica muy importante que ha entendido mejor que el Estado, que la Iglesia y que las organizaciones de la sociedad civil, cómo funcionan las relaciones sociales en la comunidad. Y suena horrible decirlo, y ha ofrecido una salida
de generación de ingresos, que probablemente no es la mejor, ante la incapacidad nuestra, de la sociedad y del mismo Estado para darle a las familias esa oportunidad de generación de ingresos. Y yo creo que, como dice Manuel, las cuestiones pueden cambiar. Yo creo que el país puede hacerlo. Lamentablemente, cuando usted habla de prevención y todo eso que yo le dije, se necesitan tres cosas. Se necesita recursos, se necesita conocimiento, porque si no hacemos cualquier cosa, y aparte de eso, tiempo. Los cambios no se van a ver de la noche a la mañana. Lo que sí se debería de hacer es evitar que un niño más esté trabajando. Ya tenemos 400.000, que sean, no uno más no ingrese. Que uno más no ingrese a esos 1.500 que están en conflicto con la ley. Que uno más no esté en la calle. 400.000 es la estadística que... La que maneja el CONADE, de que hay 400.000 niños y niñas que están trabajando. En el gobierno de Pepe Lobo, la Secretaría del Trabajo reconocía que había aproximadamente 450.000. Aquí, aprovechando la oportunidad, en Honduras las leyes prohíben trabajo a niños menores de 14 años. O sea, tú no puedes bajo ningún concepto permitir o contratar o explotar a un niño en ese rango de edades. De 15 años a 18 años puedes trabajar no más de 6 horas con autorización paterna y en ambientes seguros y tal y cual, y con la posibilidad de ir a la escuela. Bueno, en esa cifra hay, de acuerdo a estudios, 150.000 menores de 14 años, a niños, niñas de 8, 7, porque cuando hablamos de trabajo infantil a veces la gente dice, es que esto es cultural. Mire, no puede ser cultural que una niña de 5 años, 6, 8 años se levanta a las 3 de la mañana a echar tortillas, a jalar agua, a estar 3, 4 horas, luego ir a repartirlas al mercado, etcétera. Eso no es cultural, eso es una explotación vil y bueno, muy sinvergüenza me parece a mí. O niños, por ejemplo, trabajando en las minas. Si vas al Corpus, en el sur, de ahí hemos visto niños que están en las minas trabajando. Si vas a la pesca en la Mosquitia, hay niños que son buzos que están trabajando. Y así, entonces, yo creo que eso es un esfuerzo muy enorme que tenemos que estar haciendo. ¿Y cómo bueno, primero hay que aplicar la ley. O sea, si la ley no permite que realmente un niño esté en esas condiciones trabajando, hay que aplicar la ley. O sea, el Estado tiene los argumentos para aplicar la ley. Y lo segundo es, otra vez volviendo a lo mismo, es apostar por la familia, es apostar por el entorno más seguro, apostar por la educación, apostar por... Eso es prevención realmente. Sí, en términos generales, ¿cuál es la situación, el momento que vive la infancia en Honduras? Bueno, realmente, y haciendo un recuento, la situación de la niñez es bastante complicada. O sea, la situación de la niñez no es lo que era 40 años atrás cuando Plan International ingresa al país. Ahora existe un contexto muy grande de violencia, un contexto muy grande también de pérdidas de valores. O sea, yo crecí, y todavía cuando yo crecí podía jugar en la calle. Nosotros teníamos esa sensación de barrio. Ahora la niñez es una niñez que está encerrada. Una niñez también donde los esquemas educativos ya no contemplan, y esto me lo decía un joven que estuvo involucrado en las maras y que ha logrado salir. Me dice, nosotros no recibimos una educación que tenga valores. Nosotros nos dan una clase de cívica que solo se habla de los héroes, pero antes yo me acuerdo que se daba una clase donde se hablaba de buenas costumbres, de cómo uno podía tener y relacionarse como ser humano con sus pares y con la sociedad y con los adultos. Yo creo que eso es necesario. Mire, yo quisiera hacer un llamado a un sector de la sociedad que es las comunidades religiosas, donde nosotros como Plan ni el Estado llega, que ellos trabajan ahí dentro con ese núcleo de la familia, que ellos tienen en sus manos ese poder de cambiar, de trabajar con valores y educar con resiliencia, porque eso es lo que necesitamos, esa capacidad de olvidar el pasado, levantarnos y seguir caminando. Sí, voy a atender a Alex Herrera, está desde la capital industrial del país, San Pedro Sula. Don Alex, buenos días. Muchas gracias, buenos días.
No, solamente estoy queriendo buscar la manera de comunicarme con los dos señores que están ahí para presentar un proyecto para trabajar con niños acá en San Pedro Sula. También quisiera que me den algún número de teléfono donde pueda yo comunicarme con ellos o algún correo electrónico. Bien, gracias, don Alex. Yo no tengo más, o sea, entiendo, y tal vez lo que yo le pediría, porque no ya estoy un poco desmemoriado, no sé cuál es el teléfono de la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, pero en San Pedro Sula hay una oficina de DINAF y yo sugeriría que se abocara a esa oficina porque es el camino, por lo menos para ver de qué manera y cómo se puede abrir una organización no gubernamental trabajando con los niños y con las niñas. En el caso nuestro, seríamos felices de poder trabajar. Lo que sucede es que nuestros dineros vienen de personas del exterior y donde tienen patrocinado hasta niños y niñas. Entonces nosotros no podemos movernos con recursos de patrocinio a otros lugares donde no están los niños, las familias patrocinadas, porque si no me acusarían de desviación de recursos. Pero con recursos del sector privado, con recursos de organizaciones amigas, nosotros podemos transferir metodologías y nosotros podemos apoyar con nuestro trabajo a otros niños y niñas en otros departamentos. Sí, la misma pregunta que le hacía a Belinda. La situación, ¿cuál es? Con tu experiencia actualmente y ahora que eres asesor del DINAF, ¿cuál es la verdadera situación de la niñez en el país? Otra vez, o sea, yo creo que esto es un proceso. Si hago una fotografía así dramática, dices, bueno, esto... ¡Qué bárbaro! Pero hay que interpretar la fotografía, hay que ver desde qué ángulo tomo la fotografía, etcétera. Si comparo la fotografía hoy con la fotografía, por ejemplo, de hace 3, 4 años, pues a lo mejor te digo, vamos para arriba. O sea, no está la situación, pero sigue siendo una situación dramática, o sea, no podemos... Pero eso es una situación que aceptamos, que el país acepta y que el propio gobierno acepta. El problema sería decir, es que todo esto está perfectamente bien, aquí no hay nada que hacer, o sea, todo está funcionando y los niños están felices. Eso es mentira, o sea, todos sabemos cuál es nuestra realidad. Pero sabemos también, por ejemplo, yo te puedo responder, tema de niños migrantes, bueno, pues hay todo un esfuerzo muy grande de trabajo, te voy a decir, en las comunidades, en los municipios, aprovecho para explicar un poco también, cuando se cierra el INFA, bueno, voy más atrás todavía, el Estado, a través de sus gobiernos, respondió a la problemática de la infancia, primero en la época, por lo menos de los militares y los primeros gobiernos liberales y nacional, con la Junta Nacional de Bienestar Social. Desapareció la Junta y se creó el INFA, como un instituto para atención a la familia. Lamentablemente, ni la Junta primero, que no tenía tantos problemas como, o sea, los niños no vivían en esas situaciones tan dramáticas como vinieron después, pero sobre todo el INFA se convirtió no en un operador, diríamos, de protección, sino más bien aquello se fue convirtiendo poco a poco en un nido de gentes oportunistas. Los políticos colocaban a sus personeros o sus voceros trabajando allá, etcétera. Se desvió lo que era el enfoque. Llegó un momento en que el 95% del presupuesto nacional dedicado a la infancia, manejado por el INFA, el 95% era para salarios del personal, o sea, y el 5% restante era para la atención a los niños. El caso es que con toda la problemática que se fue generando, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández toma la decisión de cerrar el INFA y abrir un nuevo modelo, diríamos, que es DINAF. En 2 años que está trabajando DINAF, el gobierno a través de DINAF, bajo liderazgo de la directora Loli Salas, una persona que no es política en el sentido político, sino es una persona comprometida, trabajadora, enfocada realmente a la protección de los niños, con el apoyo de organizaciones como Plan Internacional, enfoca la problemática de una manera completamente diferente. Tomamos apoyo en las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo,
como Casa Alianza, como CREA, como todas estas organizaciones que trabajan con los niños, y se les pide que atiendan a los niños porque ellos tienen la expertise directamente de cómo manejar los problemas de los niños. Un funcionario público no sabe hacer eso. El Estado, el gobierno apoya a estas organizaciones financieramente por atender a los niños y además les da apoyo metodológico, supervisa, etcétera. Y el DINAF enfoca más bien a desarrollar el nuevo, diríamos, paradigma. Ese paradigma o ese nuevo modelo tiene que comenzar, como estábamos hablando, directamente primero la familia. ¿Pero dónde está la familia? La familia no está volando por ahí, la familia está en un pueblo, está en una aldea, está en un municipio. Entonces empezar a trabajar con los municipios y de ahí ir creciendo poco a poco, ir llegando hasta en el tema ese. Entonces, pues, ¿cómo se hace? Bueno, estamos diseñando con los alcaldes mesas de protección. En este momento hay cerca de 120 municipios donde ya está esa mesa instalada de protección. ¿Qué es una mesa de protección? ¿Quién está ahí? Pues ahí están lo que dicen las fuerzas vivas, realmente. Las organizaciones que estén trabajando allá, gubernamentales o públicas, internacionales o privadas, o la alcaldía, las iglesias, de tal manera que un niño, porque cuando un niño comete un error, o un niño está en las calles, o un niño va a la migración, quien primero debe saberlo es su pueblo, es su lugar. Como decía antes Belinda, cuando era más pequeña jugaban en los barrios. Ahorita se pretende que la comunidad sea como la que atienda esa. Entonces, desarrollar ese modelo es todo un enfoque nuevo completamente que va a tardar. Hay alcaldes, por ejemplo, que están entusiasmados con eso, y hay otros que dicen, no, pero ¿para qué me meten a mí en este problema? Yo no quiero saber nada, eso debería hacerlo quien sea, ¿no? Pero yo creo ahí, Manuel, que sí, es cierto y es muy importante entender, pero que la ciudadanía entienda que la función de DINAF ya no es la misma que el INFA. Pero ahí es importante también entender que la protección, el respeto, el cumplimiento de los derechos del niño no solo es responsabilidad del Estado, sí, sino de la sociedad en su conjunto. Pero hay algo que las cosas empezarían a cambiar si se incrementa la inversión en la niñez. En Honduras se invierte 88 centavos de dólar diario por niño y es la inversión más baja de Centroamérica. Costa Rica invierte casi $3 por niño diario. ¿Qué quiere decir? No es que esa es una inversión que se va a dar al niño, pero es una inversión que va dirigida netamente a que se eduque, que tenga salud, que tenga recreación. Entonces yo creo que en ese momento, si incrementamos la inversión, incrementamos también todos esos procesos de calidad educativa, vamos a empezar a ver cambios acompañados y vamos a poder implementar ese modelo que dice Manuel, que básicamente es, mire, durante todo, esta es una deuda histórica que tiene Honduras. Honduras ha privilegiado la protección especial, porque el entendimiento en el país es que es proteger, es que yo lo agarro a usted y lo encierro. Y ahí ya lo estoy protegiendo. Es solo a la parte de vulneraciones de niños y niñas que ya están en situaciones vulnerables, pero no se ha privilegiado toda esa otra parte de prevenir, de trabajar en desarrollar capacidades, en generar oportunidades para evitar que, bueno, evitarlo porque eso sería muy utópico, pero que el niño o la niña que llegue a estar en situaciones de riesgo sean los mínimos, sea realmente el número menor. Y yo creo que en eso debemos de ser conscientes, incrementemos la inversión y para eso creo que todos podríamos poner un granito de arena. ¿Cómo puede hacer la gente que está viendo? Yo creo que en el caso nuestro, apoyarnos para dar becas a las niñas. ¿Por qué a las niñas? Esto no quiere decir que no vamos a estar trabajando con los niños. Pero recuerden, las niñas, las mujeres somos dadoras de vida y somos transmisoras de conocimientos.
una mujer educada, una madre educada va a educar a sus hijos, va a evitar que sus hijos vivan en contextos de violencia y es más, va a evitar que se transmita ese círculo intergeneracional de la pobreza. Entonces, por eso estamos apostándole a las niñas. Apostarle a las niñas es una brillante jugada económica, es una estrategia económica, no es justicia social. Usted hoy invierte y mañana va a tener ciudadanos capaces de generar ingresos y de desarrollar el país. Sí, la relación de Plan Internacional con el actual gobierno, ¿cómo está? Bueno, nosotros, como le decía, nuestro mandato es trabajar con los gobiernos para lograr que se respeten y promuevan los derechos de la niñez y de la adolescencia. Nosotros estamos trabajando de la mano de DINAF, estamos apoyando a la DINAF para que realmente pueda cumplir con su mandato, para que la población en general entienda que el INFA es parte del pasado, no funcionó, que ahora es una organización cuyo rol principal es el de normar, pero son las otras instancias del Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todas las instancias del Estado los que tienen que cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. La situación del DINAF. Bueno, DINAF surge, como te comentaba antes, en un momento que creo que es muy importante, cuando ya se ve completamente el fracaso, diríamos, del INFA. Incluso en gobiernos anteriores ya se hablaba de que ese modelo no podía seguir, no podía funcionar, no se tomaron las decisiones en ese momento por lo que fuera, pero bueno, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, toma la decisión, cierra y crea DINAF. DINAF es muy difícil, lo comentaba antes yo con Belinda, extracámaras, ellos están cumpliendo 40 años, tienen toda una estructura realmente muy maravillosa, muy impresionante. O sea, tú les puedes preguntar sobre lo que sea inmediatamente, tienen metodologías, tienen una estructura administrativa, económica, qué sé yo, muy bien. DINAF surge en un momento de crisis, hay que construirla y en eso es un proceso en el que estamos y la gente no lo acaba de entender. La gente identifica de repente cualquier cosa, DINAF. Si hay un fracaso por ahí, DINAF. Estamos hablando, por ejemplo, de los centros de detención de menores, etcétera, y nadie se refiere a quien realmente a lo mejor tiene la responsabilidad. Todo eso es DINAF, porque identifican todavía, a lo mejor con el pasado. No es que esto todos los niños es un problema de... No, yo creo que hay que ir primero que la gente vaya entendiendo, que vayamos entendiendo como población cuál es realmente el rol y qué es lo que realmente se puede esperar de DINAF. DINAF tiene, yo creo que muchísimas cualidades. Primero, redujo, bueno, en este momento hay solamente unas 180 personas trabajando en DINAF versus los 1.300 o 1.500 que estaban en el INFA. El presupuesto en este momento es la mitad de lo que tenía, por ejemplo, el INFA, etcétera. Pero no quiero establecer comparaciones con el pasado, pero sí para situar. DINAF está, ante la pregunta bien puntual, estamos tratando de diseñar el sistema de protección, trabajando muy de la mano con la comunidad internacional, con socios como por ejemplo Plan Internacional y otros, UNICEF, Visión Mundial, Save the Children, Casa Alianza, qué sé yo. Hay una cantidad de encuentros como para ir juntos diseñando cuál sería el modelo de protección. Porque mire, lo que no podemos pensar es que los niños son hijos de repente del gobierno. No, o sea, los niños de Honduras son de Honduras y todos nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de cuidarlos. O sea, a mí no lo digo hoy, siempre lo he dicho. O sea, yo creo que esto tiene que trascender el tema político. O sea, los niños no son política, no podemos hacer política sobre los niños. Los niños, primero, es el activo más importante que tenemos. Yo estaba comentando antes, el 50% de la población son niños. Si pudieran votar estos niños, olvídate si tendríamos realmente cantidad de... ¿no? Entonces yo ayudándoles. Sí. Solo un minuto. Sujei Cortés desde el Empira. Buenos días, Sujei. Buenos días. Yo creo que hoy es un día grato para felicitar a una institución tan noble que ha hecho mucho en el departamento del Empira, Plan Internacional.
Belinda, nosotros como lempireños, como gracianos, estamos muy orgullosos por todo ese proyecto que por años Plan nos ha apoyado con nuestra niñez, con nuestras niñas, con nuestros niños. Creo que sería importantísimo resaltar también que necesitamos que la DINAF también ponga ojo en esta ciudad de Gracia. Es una ciudad que va en crecimiento y que tenemos aliados estratégicos para fortalecer muchas cosas, pero también estamos en un momento donde tenemos algunas crisis en las instituciones, tanto instituciones educativas como en las familias, y es importante de repente tener también un apoyo de algunas instituciones de gobierno. Yo creo que lo que Plan ha hecho a través de sus proyectos, como las bibliotecas móviles en los centros educativos, como estos proyectos de los jóvenes, de los niños incursionando ya en algunos programas, más allá de simples proyectos para chicos pequeños, y no donde les están enseñando a ellos a ser jóvenes que son líderes. Entonces eso es increíble. Belinda, mil gracias, porque a través de cada persona que labora para Plan, nosotros tenemos un aliado estratégico dentro de las diferentes instituciones. Gracias por todo, especialmente lo que en Lempira se ha hecho. Ver a esos niños ahorita en los videos, yo sé que muchos de ellos son niños de Lempira, muchos de ellos son niños que ustedes los han apoyado para que incursionen en un mundo más allá de la niñez, en un mundo donde crean sueños y buscan esos ideales. Yo creo que Plan Internacional para nosotros no solamente es una institución acá en este departamento. Plan Internacional es donde muchos de nosotros como instituciones educativas nos vemos apoyados, nos vemos como como que ellos son nuestros padrinos, y créame que ese amor que nosotros sentimos y agradecimiento por Plan, deseáramos que hubiesen más planes, más Plan Internacional de otros aliados. Entonces hoy quiero invitar al amigo que está ahí con usted también, para que de vez en cuando la DINAF haga esos recorridos por esta ciudad. Necesitamos más presencia, porque sí lo tenemos de repente en Santa Rosa, pero hay algunas situaciones en las cuales necesitamos como que vengan con más frecuencia a la ciudad. Muchas gracias. Era Sujei Cortés desde Gracias Lempira. Muchísimas gracias, Sujei. Realmente sus palabras me motivan y motivan al personal de Plan International seguir trabajando con la misma pasión y con el mismo compromiso que lo hemos hecho. Ella habló un poco de más presencia de DINAF. No sé qué tanto apoyo tenga el DINAF del presupuesto general de la República, porque también hay que ser claros y sinceros. Hay veces que estas instituciones, a lo largo de los años, estas instituciones del gobierno, de los gobiernos, hacia los niños, antes eran las primeras damas las que encargaban de esto. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Tradicionalmente. Pero creo que ha venido bajando el apoyo hacia ellos. El INFA al final, lamentable tenemos que decirlo, fue un fracaso. DINAF, ¿cómo va? Bueno, está muy, muy bien planteado. Tú mismo estás diciendo, DINAF, dentro de la estructura, digamos, de gobierno está asignada a la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, no es como antes, que a lo mejor dependía del despacho de la primera dama. Entonces, dentro del sistema de administración pública, los presupuestos, etcétera, DINAF tiene una parcelita, que no es mucha. Eso es lo que hace también que de repente digan, bueno, pero es que ¿dónde están y no los vemos, etcétera? La otra es que no necesariamente en el modelo nuevo que se está tratando de desarrollar debería ser la institución la que está ahí. O sea, quien debe estar paseando y viendo, etcétera, es la comunidad, es todo eso que estábamos hablando de la mesa de protección, ¿no? Y DINAF, claro, por supuesto, debe estar acompañando. Las municipalidades. Claro, o sea, realmente yo creo que, bueno, parece que no solamente yo, sino de los nuevos modelos que hay de atención y que son además exitosos en los países, es justamente devolver la responsabilidad, en último término así sería, devolver la responsabilidad a la comunidad.
O sea, porque si no estamos siempre pensando que papá gobierno, que no me dieron, que esto, que la bolsa, que aquí, que allá. Yo creo que eso es una responsabilidad más, pero no quita, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Sujer, de que es importante la presencia, acompañar ese proceso, etcétera. Pero los recursos que en este momento tiene DINAF son realmente muy complicados, muy escasos, pues, dentro de un presupuesto general del país, donde de repente los presupuestos en general tampoco son muy altos, porque el país no tiene la capacidad. Pero sí es cierto también que hay que, y siempre estamos platicando con las autoridades de gobierno, nuestras autoridades, para que aumenten el presupuesto. Porque como decía Belinda, al final, si el 0.88 es casi 90 centavos, que 90 centavos sería como unos 18 lempiras diarios, es lo que se invierte en niñez, hablando si revisa los gastos, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría, sumado eso, sale 18, 20 lempiras, realmente es poco. Pero claro, yo digo, la situación económica también del país es la que hay. Entonces, yo no tengo competencia realmente para definir y hablar de cuál sería el presupuesto, pero sí el presupuesto que DINAF tiene no es todavía el suficiente, ¿no? Sí, Manuel, para finalizar, dinos, ¿cómo visualizas como asesor del DINAF hacia dónde va el tema de la niñez en Honduras? Porque como bien hemos dicho acá, y lo decía la licenciada Portillo, que es la directora de Plan Internacional, yo también podía jugar en la calle y caminar hasta el Parque Central y no había problemas. Creo que estábamos muy bien en ese tiempo. El futuro. Bueno, para empezar yo creo que... y voy a aprovechar. Viene una elección en 5 meses. Hay 10 partidos políticos. Hay personas que quieren gobernar Honduras. Que también esto de los niños es importante porque son el futuro del país. El acceso a la educación, a la salud, a la buena alimentación, a la cultura, al arte, al deporte. ¿Hacia dónde debe ir Honduras? ¿Qué visualizas? Sí, bueno, para empezar... ¿Y qué le dices a esa gente que quiere gobernar el país? Lo primero, empezando por la última parte de tu comentario, es todavía no han comenzado las campañas, entonces yo no conozco todavía muy bien cuál es. Pero nunca he oído en campañas anteriores políticos como poner en la agenda pública el tema de la infancia. O sea, yo creo que esto, para empezar, a mí se me hace que es algo muy importante. Debemos poner cualquiera, o sea, despolitizar el asunto, ¿verdad? Porque esto no es, como digo, un tema político, pero la política tiene que cuidar y tiene que promover, etcétera, una auténtica democracia y demás. Y parte de este juego, en el sentido positivo, son los niños. O sea, yo esperaría y me encantaría además poder hablar con los diferentes, a título personal, pero también a título en este momento, en el trabajo que yo estoy haciendo. Porque a mí me parece que hay un desconocimiento brutal. Yo he hablado con algunos de los posibles candidatos en algún momento y me dicen, y eso, a ver, dame cifras para ver cómo puedo enfocar el tema. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Por eso hago esta pregunta, porque muy pocas veces los gobiernos destinan fondos importantes hacia la niñez, y eso no estoy hablando de este gobierno, no, de todos los gobiernos. Todos los gobiernos han fracasado. Exacto. Cuando volvimos a la reciente democracia que ganó el doctor Roberto Suazo Córdoba, ahí eran las primeras damas las que se encargaban del tema de los niños, y de repente siento que había más apoyo en ese momento porque era la primera dama. Sí. De ahí se fueron creando instituciones, a unas les ha ido bien, a otras mal y a otras muy mal, y ahora pues aprovechemos que esta gente está buscando, bueno, el actual presidente busca la reelección, ojalá que si él ganara, de más apoyo a las organizaciones que ayudan a los niños, y que si hay otra persona que gane, apoye esto, porque la niñez es el futuro del país. Yo creo como tú. Y somos un país joven, sí, con gente muy joven. 70% del país. Los viejitos somos nosotros.
Bueno. Tú un poco más que yo. No, nosotros dos un poquito, tú un poquito menos. Tú un poquito más que yo. Bueno, resumiendo un poquito el tema, no, yo sí creo, mira, y además, honestamente creo que otra vez estamos caminando hacia, o sea, a mí me parece que hay que aumentar los presupuestos, hay que apoyar realmente todos estos grupos de sociedad civil que son los que realmente han trabajado en estos años en el país, pero hay que diseñar realmente el sistema, hay que implementar ese sistema de protección, y ese sistema de protección, cuando hablamos de un sistema, y Belinda lo puede explicar muy bien, no es nada, o sea, es como enganchas una cosa con la otra. O sea, el país tiene cantidad de instancias que funcionan cada una por donde puede, donde quiere, ¿verdad? Unas con más apoyo, otras con menos apoyo. Lo que tenemos que enganchar es todo lo que el Estado tiene y ponerlo realmente al servicio de los niños. O sea, no es tan complicado el asunto. Una vez que eso se consiga, y yo creo que, por eso digo, este gobierno, y no quiero ponerme aquí como defensor de nada, pero yo soy muy consciente que estoy trabajando, asesorando, apoyando el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual por la infancia, y por eso estoy aquí. Pero yo creo que estamos dando los pasos. Pretender que hoy, mañana y pasado ya esto se va a solucionar es mentira. El problema para mí sería si el gobierno actual dijera, mire, no sigan por esta ruta porque ya nos vamos. No, el gobierno sí está permitiendo que vayamos en este proceso. No está negando las evidencias que hay públicas de que esto no está muy bien, que la infancia, pero sí hay cosas que están funcionando. Temas como estaba diciendo antes, por ejemplo, con la niñez migrante, temas con la educación, en fin, hay cantidad de cosas que, pero no quisiera yo aparecer aquí como que estamos echando flores a nadie. No, esto no es mi estilo y por lo menos no lo voy a decir, pero sí creo que hay que reconocer que hay cosas que están sucediendo positivas. Yo esperaría que el gobierno actual siga en el camino, impulsándolo todavía con más fuerza, y esperaría que otros candidatos, otros grupos pudieran poner en su agenda esto, y que esto fuera como un pacto. A mí me parece que sería muy importante, a lo mejor en estas campañas que vienen, un pacto nacional. O sea, los niños hay que sacarlos del discurso fácil y poner realmente, mire, esto es, todos estamos de acuerdo en que gane quien gane, esté quien esté, la infancia del país va a marcar esta ruta, etcétera. Si no, vamos a caer otra vez en los mismos esfuerzos que se están haciendo ahorita, que creo que son positivos. Puede venir alguien en el futuro y decir, bueno, esto ya no me interesa, ya la campaña, o ya este es otro tema, ¿no? Gracias, Raúl, muchísimas gracias, gusto de verte. Ha sido un gusto que estés acá. Licenciada Belinda Portillo, directora del Plan Internacional Honduras, en la celebración de los 40 años de Plan Internacional. Su mensaje a la población, me hablan de bibliotecas en áreas rurales del país, el llegar a estos 40 años, usted que fue directora también en Paraguay, ahora lo hace en su país, y que conoce esto. ¿Qué le dice al pueblo, a los padres de familia, a las organizaciones, a las empresas privadas que debe de apoyar? Y también lo que hablaba con don Manuel, estamos en año de elecciones, puede que siga Juan Orlando Hernández de presidente, hay otros candidatos. ¿Qué les dice a todos ellos? Bueno, como Plan International, como directora, yo les pido a todos los que son candidatos que visibilicen a los niños y a las niñas en sus agendas, que se comprometan a invertir en la niñez, que se comprometan a la instalación de un sistema nacional de protección integral para la niñez y para la adolescencia. De que los niños, recuerden que los niños no son el futuro, los niños son el presente, que uno cosecha lo que siembra. Si mañana quiere tener un país libre de violencia, un país educado, hay que invertir en educación. Recordemos que la diferencia entre un país pobre y un país rico es la educación de su gente. Entonces, invertamos. A la empresa privada le digo, hay que apoyar. Hay que recordar que la responsabilidad del futuro del país no solo es responsabilidad del Estado ni de ningún gobierno, es responsabilidad de todas y de todos.
tenemos en las manos nuestras está poder cambiar el futuro del país. Hagámoslo. Apoyemos a instituciones que trabajan con la niñez, invirtamos en las niñas, educamos a nuestra niñez. Son estrategias económicas. Si hoy tenemos niñas y niños educados que pueden generar ingresos, las empresas privadas mañana van a pagar menos en costos de seguridad y van a tener mayores ingresos porque van a tener una población que sea capaz de consumir sus productos. Gracias y felicidades por la celebración de los 40 años. Mil gracias. Bien. Gracias, Manuel. Gracias. Bien, gracias a todos ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Tenemos una espectacular programación para este día. Que estén bien. Esto